Vamos entonces a darle el uso de la palabra a la licenciada Gabriela Arreola para que haga la presentación del doctor Alejandro Vélez Salas. Les vamos a pedir por favor que nos movamos en silencio y vamos a comenzar entonces con esta última actividad del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este seminario de desaparición forzada, un crimen de lesa humanidad. Empezamos en unos momentos, cuando mi computadora me deje entrar al archivo, un pequeño escrito que preparé precisamente pues para la presentación del libro de Alejandro Vélez Salas, que nos acompaña aquí. Muchas gracias por acompañarnos, Alejandro. El libro que vamos a presentar se llama Narrativas interdisciplinarias sobre la desaparición de personas en México. El autor es Alejandro Vélez Salas, que nos acompaña aquí esta tarde. Él es especialista en desaparición forzada, terrorismo, políticas de vigilancia, seguridad pública, libertad de prensa y estudios de paz. Es licenciado en Ciencias Políticas por el ITAM, doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra. Ha cursado estancias postdoctorales en la Universidad Autónoma de México y la UNAM. Es también editor del sitio web de la asociación Nuestra Aparente Rendición y es también asesor del equipo mexicano de antropología forense. Como ya les comenté, vamos entonces con esta presentación del libro que él hizo, Narrativas interdisciplinarias sobre desaparición de personas en México. Pues bueno, desde el título, el pequeño volumen llamó mi atención y no menciono la característica del tamaño demeritándolo, pues sin duda les confieso que prefiero por cuestiones pues meramente personales los escritos que son concisos y van al punto. Sin embargo, al final de cuentas, pues una obra o un escrito tiene la extensión de vida y única. No se le puede exigir que sea más o menos amplio. Si esto fuera así, pues dejaría de ser un libro el libro que tenemos en las manos se convertiría en otro. Decía entonces que lo que más llamó mi atención al primer contacto fue, además de la extensión, el título, pues de entrada el hecho de que Alejandro empleara la palabra narrativas me pareció tentador. Narrativas en el sentido de una exposición más amable y sin el peso que pudiera haber tenido otra palabra más fuerte o incluso agresiva, cuestiones meramente pues de percepción. Por otra parte, usar esta palabra en plural, narrativas y no solo narrativa, me hizo entender de entrada que el libro traería consigo miradas desde diversos pues puntos de vista. Después, en el mismo título apareció la palabra interdisciplinariedad. Reafirmó entonces mi sospecha de que, a pesar de ser un volumen menudo, en su interior abordaría el fenómeno de la desaparición forzada desde perspectivas múltiples, y la multiplicidad siempre trae consigo riqueza. En el caso concreto del libro de Alejandro, multiplicidad de sentido, de formas de abrazar un tema específico, en este caso el tema de las desapariciones forzadas. Debo confesar que fue la primera ocasión que me tomé el tiempo para merodear por el tema de las desapariciones forzadas. Cuando leía el ejemplar me preguntaba ¿por qué? ¿Por qué era la primera vez que me acercaba a esta problemática social? Traté de responderme y resolví que había sido por una especie de resistencia de mi parte, porque no es grato para nada reconocer que muchos no están aquí, que han dejado atrás de sí un rastro de incertidumbre, han dejado un halo de tristeza y preocupación en los que se quedan. Alejandro nos regala en su libro una invitación a solidarizarnos, a dejar de pensar en que son los otros, empezar a pensar que somos todos, un nosotros. No es desatinado entonces decir que sí, nos están desapareciendo, que sí, nos están matando. Pues Vélez aborda
diferentes dimensiones de la catástrofe, así es como él lo denomina en su libro, la catástrofe de la desaparición de personas. Hace un análisis histórico de la práctica de desaparición forzada, analiza instrumentos legales para la tipificación de esta como un delito, dedica partes de su libro a analizar las dimensiones forenses y psicosocial para resarcir y sanar, así lo pone él. Y en las conclusiones nos da cuenta de los principios bajo los que algunos colectivos emprenden pues sus propias búsquedas. Entrando en cuestiones un poco más formales, Alejandro estructura su libro en 5 partes principales, cuatro narrativas: histórica, jurídica, psicosocial, forense y por último las conclusiones. Me pareció atinado que el primer apartado del libro lo dedicara Alejandro a la narrativa histórica. En ella él nos mete en el tema de las desapariciones forzadas y su devenir en el tiempo, cuáles son los orígenes de esta práctica. Un poquito de lo que nos habla, pues él nos explica de que se trata de un delito del siglo XX, sus orígenes se remontan al nazismo y a otros enfrentamientos armados en los que se detenía a las personas o a los enemigos y las autoridades pues se negaban a dar información acerca de su paradero. Estas prácticas pasan de Europa a América, a las dictaduras, a la guerra sucia en México y pues nos vienen acompañando desde entonces en nuestros territorios. Vélez nos habla acerca de cómo fue que las desapariciones forzadas se dieron en momentos específicos de nuestra historia, nos ayuda a contextualizar desde dónde y cómo viene germinando esta problemática social, porque para los que no nos hemos metido de lleno en esta temática específica, de repente parece que todo se diluye entre la vorágine de cifras, de información, de versiones. Después Vélez explora la narrativa jurídica, en la que nos dice que la desaparición forzada es una violación a los derechos humanos, esto en la esfera internacional, y apunta directamente a las deficiencias de nuestro sistema de justicia que simple y sencillamente pues no ha logrado todavía reconocer esta problemática como un delito que debe investigarse y resolverse de manera profesional y sobre todo con la sensibilidad que innegablemente pues requiere. La siguiente narrativa que aborda el autor es la psicosocial y yo personalmente encontré una gran riqueza en esta parte. Podría decir que es pues la que más me atrapó porque plantea un poco fuera de las cuestiones teóricas que si bien son necesarias para entender, muchas veces nos alejan de la parte humana y sensible de la realidad. En fin, Alejandro nos cuenta de manera breve y concisa la experiencia ajena de vivir la desaparición de un ser amado desde una perspectiva clara, sin caer en sentimentalismos o aseveraciones simplistas. Nos da razón de la experiencia psicológica y social que sufren los familiares de los desaparecidos. Uno empieza entonces a comprender, a pensar, a solidarizarse de a poco. También Vélez rescata pertinentemente testimonios de familiares de desaparecidos, precisamente para ilustrar esta situación. Allí podemos darnos cuenta de que sus aseveraciones están bien cimentadas a propósito del acercamiento que él ha tenido con ellos, con las familias de las víctimas. La última narrativa es la forense. En esta parte Alejandro aboga por la profesionalización, la actuación ética, solidaria y humana por parte de las autoridades encargadas pues, de las cuestiones forenses bajo la complejidad del panorama de México respecto a las fosas clandestinas. Él hace referencia a muchos de los esfuerzos que se han dado por parte de diversas organizaciones de ciencias forenses integradas por los mismos familiares de los desaparecidos que han trabajado en la identificación de cuerpos cuando la autoridad o a quienes les corresponde esta tarea pues no la realizan, no la han realizado. Cito un fragmento que tiene que ver precisamente con incluir y dejar participar a los familiares en las investigaciones. Dice así: aunque es un proceso complejo y puede ser anímicamente devastador, los familiares tienen derecho a coadyuvar en las investigaciones y estar presentes cuando se lleven a cabo exhumaciones. Esto les permite observar y fiscalizar el trabajo de los peritos, policía investigadora y las demás autoridades competentes que pueden atender una exhumación. Para las autoridades también es una oportunidad, y esto yo lo resaltaría, es importante. Para las autoridades también es una oportunidad
para demostrar que actúa con ética, respeto y profesionalismo en una situación límite. Aquí termina la cita. Pues en su libro Alejandro denomina a la situación generalizada de las desapariciones forzadas como una catástrofe, en el sentido, así lo entiendo yo, de un suceso que no logramos aún dimensionar del todo y se nos viene encima de manera pues apabullante, sobre todo por el desconocimiento que hay sobre el fenómeno. No hay cifras exactas. Por un lado, la autoridad da una, el pueblo tiene otra, ambas distan enormemente entre sí. Lo que yo agregaría aquí es, pues, ¿a quién le creemos? ¿A los que tienen mucho que ocultar o a los que han vivido en carne propia la desaparición de alguien amado y se encuentran en la búsqueda de la verdad? ¿Para qué mentir si lo que buscan es verdad? El autor también nos dice que las desapariciones han aumentado de forma que no podemos entender la magnitud del suceso. De ahí la importancia de documentarnos, de conocernos, de hablar, de interesarnos por conocer esta problemática, de crear narrativas alternas, como lo hace Alejandro, pues las cifras no connotan, no guardan en su interior un significado profundo, resultan ser muchas veces un universo de realidades, de historias reducidos a un simple número. Estas narrativas alternas se encuentran en la memoria de las personas, en el anécdota, en el recuerdo, que es lo que hacemos precisamente pues en este seminario, invitando a las personas que están en la búsqueda de sus seres queridos, además de la presencia de especialistas en estos temas como lo son Alejandro, Federico Mastrogiovanni, Dalia Souza, Darwin Franco. Pues bueno, ya para concluir, quiero decir que Narrativas interdisciplinarias sobre desaparición de personas en México, de Alejandro Vélez Salas, es un texto completo que te mete de lleno a la problemática de las desapariciones forzadas. Para alguien que prácticamente pues, es un neófito en estos temas, me incluyo. Él utiliza un lenguaje sencillo, aún en cuestiones que podrían necesitar un tratamiento más técnico, tal es el caso, por ejemplo, de la parte jurídica. Y también, pues, a propósito de este seminario, quiero agregar que más que un tema a discutir, más que algo que se analice en un tratado, más que una conferencia, el hecho de que se hagan este tipo de encuentros, de que nos veamos a la cara, nos demos la mano, nos expresemos una palabra, representa un reclamo y también una llamada de atención a aquellos sobre los que pesa la responsabilidad de la desaparición de los que hoy deberían estar con nosotros. Gracias. Muy buenas tardes a todas. Muchas gracias por la invitación, por el maravilloso resumen del libro. Y bueno, siempre es complicado hablar hasta el final porque mucho ya se dijo. Y bueno, más hablar después de Dalia, de Darwin, de Federico y del resumen que ya hicieron del pequeño fascículo. Pero bueno, antes que nada agradecer a todos aquellos y aquellas que me invitaron aquí, a Yolanda, Alma, Yajaira, a Radio Universidad de Guadalajara y los que se me escapen. Creo que este evento es una rareza y finalmente por eso hay que celebrarla. Ojalá los organizadores tuvieran clones en las diversas universidades estatales del país y en las privadas también. Yo trabajo en una universidad privada y créanme que es muy difícil de organizar este tipo de acontecimientos. Y bueno, ojalá que en todos los lugares que se organizaran este tipo de eventos, pues hubiera gente tan interesada en el tema. Supongo que como académico soy una especie de desgracia porque no publico como conejo, como suelen hacer muchos académicos que quieren entrar al SNI. Solamente escribo cuando algo me interesa y cuando creo que mi opinión y mi investigación tiene algo que aportar. Este fasciculito empezó con una compañera
Cordelia Rizzo cuando ella estaba en el Centro de Estudios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y me avisó de la convocatoria. Y a pesar de que no tenía demasiado tiempo, me meto en muchas cosas, no sé decir que no. Acepté hacerlo porque creía que era una oportunidad de llegar a más gente, mucha más gente de la que llegamos, por ejemplo, en nuestra aparente rendición, y infinitamente mucha más gente de la que se llega a través de un journal académico. Entonces, por eso me gusta más publicar este tipo de textos que algún journal académico importante. A ver, esto no quiere decir que tenga ínfulas de influencer, como le suelen decir ahora, para nada. Pero creo que este ejercicio que me permitió hacer la Comisión Nacional de Derechos Humanos es importante porque me ha permitido poner temas importantes sobre la mesa, ¿no? Aunque sea una mesa pequeñita, porque como ya vimos, este tema no importa demasiado, aunque debería importar, debería ser un tema que esté en la agenda pública, debería ser un tema que hubiera sido discutido en las elecciones del Estado de México, de Coahuila, un tema vital en las elecciones de 2018, y yo al menos no lo veo, y no lo veo en ninguno de los candidatos. Creo que este ejercicio me permitió ordenar muchas de las cosas que había leído, que había visto, que había compartido con los familiares de personas desaparecidas en el DF, en Monterrey, en Guadalajara, en Tijuana, como parte de mi estancia postdoctoral en la UAM Xochimilco. Me permitió ordenarlo, me permitió entenderlo mejor. Ya me había dicho mi mamá, tú deberías escribir un libro. Y yo, pero no tengo tiempo para escribir un libro. Y finalmente esto me obligó. A veces necesito cosas que me obliguen a hacerlo. Y bueno, igual que como dijo Dalia hace rato, yo no pretendo regañar ni sermonear a nadie, sería lo último que pretendería, y menos con este librito. Más bien lo que pretendo es historizar, contextualizar, pero también sugerir algunas líneas de entendimiento, y poner sobre todo el énfasis, el acento en la atención, que creo que es lo que más se requiere hoy en día. Cuando presenté este librito con mis amigos, los amigos profesores en el ITAM, acaba de pasar un evento que causó revuelo en México: el robo del jersey de Tom Brady en el Supertazón. El Twitter estallaba en memes, en críticas, era un tema nacional. Bueno, esta semana tenemos el escándalo de las elecciones del Estado de México, de Coahuila, digamos temas un poco más serios, pero también está en la agenda pública, y no sé si todavía sea trending topic en Twitter, la extinción de la vaquita marina y la reunión de Leonardo DiCaprio con nuestro presidente Peña Nieto. Entonces ese es el tema que está más candente en las redes sociales, ¿no? Y bueno, si uno viviera en Tuvalu o en alguna isla del Pacífico donde no hay temas importantes, pues diría, bueno, la vaquita marina, y bueno, la vaquita marina, que se extinga una especie marina, creo que es muy importante tratarlo, pero no. Vivimos en México, donde hace 22 días mataron a Javier Valdés, que colaboró durante 3 años en nuestra aparente rendición, religiosamente cada mes nos mandaba a su estado de la República desde Sinaloa, donde acaban de encontrar una fosa, ya lo comentó Roberto Castellán hace rato, en Baja California. Hoy leí en los chats de familiares otra en San Luis Potosí. Entonces la discusión sobre la vaquita marina pues me parece banal, al menos. En México, y creo que esto a partir de la administración de Felipe Calderón, estamos un poco obsesionados con los números, ¿no? Las estadísticas,
En ese recuerdo muy bien en que el primer intento por acallar las protestas ante la guerra, ante los costos sociales de la guerra, fue hacer una base de datos de personas supuestamente asesinadas por delincuencia organizada. O sea, era un eufemismo así, ¿no? Entonces, un esfuerzo, digamos, que para indicar que las personas que estaban siendo asesinadas pues estaban metidas en algo, ¿no? Y bueno, y se lo merecían. Esta obsesión por los números pues va más allá, ¿no? Todos estamos preocupados cuántos seguidores hay en Twitter, cuántos espectadores tuvo ayer el partido de la selección, cuántos votos le robó el PRI a Morena en el Estado de México. Pero esto extrañamente no se transfiere a la cifra de desaparecidos. Y qué bueno que Darwin y Dalia empezaron su charla con estas estadísticas, porque el esfuerzo del Estado por ponerle un número ha sido totalmente inútil. Lo han hecho muy, muy mal. El RENPED nos da un suelo, digamos que oficial, de cuántas personas han sido desaparecidas en México, pero no nos da un techo. El Observatorio Nacional Ciudadano hizo un estudio sobre todos los registros que hay en México que tienen datos sobre desaparición, sobre personas desaparecidas, secuestradas, ausentes, no localizadas, y lo que encontraron es que creer en este tipo de bases de datos es básicamente un ejercicio de fe. Como diría una canción de Alejandro Filio, habrá que creer en Cristo, La Paz o en Fidel Castro, o en Fidel ya no, o quizás sí. Pero bueno, no se puede creer en las estadísticas oficiales. Y no se puede creer porque el Estado, el gobierno federal es pésimo para llevar bases de datos. Tenemos el caso del RENAVE, tenemos el caso del RENAUT, tenemos el caso de la fallida cédula de identificación. El gobierno si no se ocupa de las personas, tampoco se ocupa de sus datos. Entonces, pues creo que no debemos confiar en eso. Creo que la discusión sobre cuántos desaparecidos hay es importante porque nos da un punto de partida. Sin embargo, no es menos grave que existan 27,000 desaparecidos a que existan 30,000 o 31,000. Es como si nos alegráramos de que ayer, en vez de que la semana pasada, en vez de que hubieran matado o asesinado a 327 personas, solamente asesinaron a 304. Es una victoria pírrica, ¿no? Y creo que, y este tema lo hablaba también ayer con Roberto Castellán, nos estamos acostumbrando a una estandarización de las cifras, ¿no? A una normalización de la violencia. ¿De cuándo acá se nos hizo normal que desaparecía la gente? Y bueno, yo diría que a partir de la guerra sucia o del terrorismo de Estado. Y aquí voy a hacer una pequeña encuesta. ¿Cuántos de ustedes vieron el tema de guerra sucia en la preparatoria? Alce la mano. 1, 2, de 60 personas, más o menos. Pues eso es un intento, creo que pensado, maquinado, por borrar lo que sucedió en ese periodo. O sea, seguramente habrán visto películas, leído algunas novelas sobre las dictaduras en el Cono Sur, la Operación Cóndor, los vuelos de la muerte, pero realmente muchas de las tácticas contrainsurgentes que se usaron en el Cono Sur, entre ellas la desaparición forzada, fue probada en México y en Guatemala antes de que sucedieran allá. Los primeros vuelos de la muerte no fueron en Buenos Aires, fueron en Guatemala y fueron en Pie de la Cuesta. Y eso no lo invento yo, está en la Comisión de la Verdad de Guerrero. Hay testimonios de cómo se llevaban a los prisioneros, a los enemigos políticos y los tiraban al mar. Entonces, mientras no esté en el currículo educativo, el periodo del terrorismo de Estado,
68, 82, incluso después. ¿Qué pasó después entre el 82 y el 2006? Porque pensamos que entre el 82 y el 2006 todo fue mieles sobre hojuelas y no es así. O sea, finalmente creo que las desapariciones entre los 80s, 90s empezaron a ser vinculadas al mundo del narco, ¿no? Esa palabra que hace rato Federico Mastrogiovanni nos dijo que no sabemos lo que significa, ¿no? Y que lo usamos mal, ¿no? Pero a ciencia cierta, las primeras fosas que se encontraron, pues empezaron a vincular a los García Ábrego, a los Arellano Félix, ¿no? Los que están ahí estaban metidos en algo, ¿no? Y esto ya desde los 90s, ¿no? Y también obviamos las intervenciones militares en el Triángulo Dorado, con la Operación Cóndor, la Operación Canador, la Operación Intercepción, todas estas operaciones que empezaron a crear caos en todas las zonas de producción de marihuana. Entonces estas cosas se olvidan, si no se enseñan, pues también es injusto pedirles que las recuerden, si no las enseñan, ¿no? Como ya mencionaron hace rato, el próximo lunes vendrán los familiares, algunos de los familiares que están trabajando en otras zonas del país, que están buscando a sus seres queridos. Y no sé si alguno de ustedes vio la película Matrix. ¿Matrix alguien? Bueno, pues por ahí hay algunos que vieron la película Matrix. Pues el lunes tendrán la oportunidad de salir de la Matrix, es decir, de ver la crudeza de la realidad. Y bueno, hoy también pueden hacerlo si se acercan, si platican con los familiares de personas desaparecidas aquí en Lagos de Moreno. Se van a dar cuenta, como ya dijo Roberto hace rato, como dijo Darwin, de que estamos en un país en guerra. Puede haber muchísimos eufemismos: conflicto, inseguridad, violencia, o podemos irnos a algunos mucho más académicos: guerra no civil de baja intensidad, guerra de cuarta generación. Podemos buscar muchísimos eufemismos, pero el punto, y como lo decía Roberto muy bien, muy acertadamente hace rato, es que en México está muriendo y está desapareciendo muchísima gente. Entre ellos, la mayor parte de la gente que está siendo asesinada o desaparecida son los jóvenes. Recuerdo alguna vez que fui a Monterrey ayudando al equipo mexicano de antropología forense cuando colaboraba con ellos, en una exhumación en un cementerio cerca de García, me parece. Cuando uno ve las fechas de las lápidas en el cementerio, muchísimas de las personas que estaban ahí enterradas no llegaban a los 25 años. Entonces eso es un panorama dantesco, porque uno se espera que en los cementerios ver personas de 70, 80 años, pues que murieron de muerte natural, si se puede decir que la muerte es natural, sí. Pero no, o sea, si hacemos un análisis sociodemográfico de las muertes, de los asesinatos y de las desapariciones, la verdad, y aquí Rosana Reguillo está muy en lo cierto, es que nos estamos cargando la juventud. Nos estamos cargando una generación, y a los que no estamos asesinando, autoridades o crimen organizado, que ya no sabemos muy bien quién es quién, los estamos dejando huérfanos, los estamos dejando como testigos de crímenes horrendos. Entonces, pues eso me hace pensar en un futuro bastante funesto, porque los que no mueren están siendo traumatizados, no están siendo atendidos, están quedando en condiciones de vulnerabilidad por no tener padre, madre, hermanos. Entonces, el lunes también se darán cuenta de otra realidad que ya también la comentó Darwin y Dalia, es el que los familiares estén buscando en fosas clandestinas. O sea, esto en ningún lugar del mundo es normal. O sea, los familiares estén rascando la tierra, buscando huesos. Yo recuerdo una película de Patricio Guzmán, El origen de la luz, en donde muestra a los familiares de la dictadura chilena, de los desaparecidos de la dictadura chilena, buscando con sus manos en el desierto de Atacama. La primera vez que vi ese documental no pude, y es un documental que suelo usar en algunas de mis clases o algunas de mis charlas, y es un documental que destroza, pero el que lo veamos cotidianamente en México, o sea, uno lo ve a la distancia en Chile,
a 30 años de distancia es bueno, o sea, te destroza, pero uno que lo veamos cotidianamente en Iguala, en el Fuerte de Sinaloa, en Coahuila, en Veracruz, no entiendo por qué razón no empatizamos con eso, por qué razón no nos duele, por qué razón no gritamos y le decimos a las autoridades que esto no puede ser. ¿Por qué? Porque realmente, y como mencionaron algunos de los testimonios de las mamás hace rato, es que el gobierno, y aquí creo que no vale la pena distinguir entre autoridades federales, estatales o locales, apuestan al cansancio, apuestan al olvido, apuestan a que se desesperen para que no sigan buscando. Digamos que es una segunda forma de enterrar. Aquí se entierra la verdad, se entierran las investigaciones, se entierran las carpetas de investigación y se criminaliza, se revictimiza a los familiares. ¿Por qué? Pues porque creen que es la mejor receta. Ya les resultó en la Guerra Sucia, ya les resultó durante el periodo entre el 68 y el 80 y creen que puede resultar. El problema es que hay 30 veces más o 40 veces más desaparecidos ahora. Parte del objetivo de escribir este pequeño librito, este pequeño fascículo, era intentar entender lo que sucedía en México, lo que está sucediendo en México, y eso es también parte del objetivo de nuestra aparente rendición. Y bueno, en específico sobre las desapariciones. Y créanme que no es sencillo de entender. No hay una narrativa, no hay una forma de explicarlo como a lo mejor en las dictaduras del Cono Sur o en la guerra de los Balcanes, donde había una guerra civil entre distintos bandos, serbios, croatas, musulmanes, y finalmente los que están enterrados pues fueron parte de esa guerra, ¿no? En México, como bien decía Federico, no hay pareciera que se nos quiere vender el discurso de los buenos contra los malos, ¿no? Pero en realidad no hay tal, ¿no? Creo que en México hablar en términos maniqueos es un error. Hablar de narcos contra policías, hablar de malandros contra marinos es el peor error que podemos cometer. Es mucho más complicado que eso. ¿Cómo intentar entender? En este sentido, Lolita Bosch, la compañera con la que gestiono nuestra aparente rendición, hizo un ejercicio muy interesante preguntándole a varias personas qué pensaban sobre lo que estaba sucediendo en México y cuáles eran las soluciones. 45 Voces contra la Barbarie acoge un cúmulo de testimonios de académicos, de periodistas, de víctimas, de defensores de derechos humanos que abonan un poco a que entendamos que hasta el infierno tiene una lógica, como dice Diego Sorno. Hace una semana estaba dando clases a un grupo de estudiantes canadienses de la licenciatura en Derechos Humanos y me sorprendió que estaban bastante enterados de lo que sucedía en México, pero cuando les preguntaba por las desapariciones solamente mencionaban Ayotzinapa. Y bueno, al menos mencionaban Ayotzinapa. Y cuando quise indagar un poco más, pues me di cuenta que muchos pensaban que los demás eran casos aislados, ¿no? Algunos incluso repetían esta narrativa de buenos contra malos, de que el crimen organizado era el culpable. Y finalmente cuando terminamos la clase terminaron bastante deprimidos. Espero que no ocurra aquí, porque no lograban entender cómo, por ejemplo, solamente en el caso de Ayotzinapa, policías locales, estatales, incluso el ejército había participado en las desapariciones. No podían entender cómo un Estado, que es el garante de la seguridad de todos nosotros, había participado en eso. Y pues las causas son muchas. Federico, en el libro de Federico pues está la colusión con las empresas multinacionales. Esta hipótesis me parece sumamente provocadora y creo que habría que indagar más en ella, pero también están los casos de trata
para fines de comercio sexual de niñas, de mujeres. Están los trabajos forzados, que también hay rumores, hay testimonios de trabajos forzados. Está pues la leva, como en cualquier otra guerra, en donde se necesita carne de cañón, se necesita sicarios. Están los errores de las Fuerzas Armadas, de las policías, que en un estado de guerra, aunque no quieran aceptarlo, pues se dejan llevar por el crimen de portación de cara, cuando ven a chavales sospechosos fumando mota, jugando fútbol o simplemente estando platicando en una esquina, pues se los llevan y luego se sobrepasan con la tortura, y pues cuando se dan cuenta que ya los mataron, pues los entierran, ¿no? Está el caso del castigo tanto hacia defensores de derechos humanos, periodistas, incluso académicos. Creo que son muchas las razones por las que están siendo desaparecidas las mujeres y hombres en este país. Y regresando a lo que comentaba hace rato Federico, el narco, ¿no? O sea, lo que llamamos narco, lo que llamamos cárteles, si le podemos decir crimen organizado, como lo ha mostrado Froilán Enciso, Luis Astorga, los famosos historiadores del narco, de las drogas en México, pues lo que hoy llamamos crimen organizado estuvo supeditado al partido en el poder, al PRI, ¿no? Durante mucho tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Y aquí incluso el mismo Astorga tiene esta hipótesis de que con la democratización del país, cuando fueron accediendo al poder distintos partidos políticos en distintas zonas, pues se encontraron con un negocio ya hecho. Obviamente las causas de este negocio, también hay causas internacionales, de por qué México se convirtió, además de zona de producción, en zona de paso de cocaína, en zona de producción de metanfetaminas. Pero bueno, eso es hacerla ya la charla demasiado compleja. Pero lo que sucede es que se crean pequeños cotos de poder, pequeños condados, virreinatos, donde los gobernadores, presidentes municipales se convierten en amos y señores. Y no es que el crimen organizado haya infiltrado las organizaciones, es que finalmente conviven a interés incluso de las mismas autoridades. Entonces, es como si a alguien le gustan los cómics, cuando Venom entra en Spider-Man y no se lo puede quitar, ¿no? Entonces ahorita realmente es muy complicado, y no recuerdo quién lo mencionaba, saber en quién confiar. O sea, no sabemos si la policía estatal, podemos confiar en la policía estatal, si podemos ir a hacer una denuncia ante el Ministerio Público, si el juez está coludido, incluso las mismas Fuerzas Armadas. En resumen, esto no es una historia de manzanas podridas, como dice La Verdad Histórica en Ayotzinapa sobre Abarca, ¿no? Que es una historia de unos cuantos que se coludieron, ¿no? Es una historia en la que el barril está podrido, en el que el mismo árbol de las manzanas está podrido. Esa es la historia de México. Solo con esa interpretación es que podemos entender los casos de deshumanización tan grande que hemos visto en los últimos años. Allende, el predio de Maclovio Rojas, donde fueron disueltos más de 400 cuerpos, las colinas de Santa Fe, Jojutla, el arroyo del Navajo en Ciudad Juárez y otros San Fernando, y otros terribles actos que en cualquier otra democracia que se respete del mundo, o como ayer también platicaba con Roberto, de la OCDE, por ejemplo, esto crearía un cisma político. Si recuerdan el caso de Madeleine McCann en 2007, una niña que desaparece cuando vacacionaba con sus papás en Portugal, creó un escándalo político en Europa, y hasta la fecha pues siguen buscando a Madeleine. En México tenemos 50,000 casos así y nadie habla de eso. Los casos están en las páginas interiores, si bien nos va, o en las policíacas. Y bueno, como mencionaba, yo intenté que este libro que no fuera académico, sino más bien que fuera divulgativo, y por eso escogí estas 4 narrativas que creo que nos sirven para intentar dotar de sentido a lo que está sucediendo en México.
y le puse un pilón que es la narrativa memorística o de verdad, que creo que es en la que se están haciendo muchas cosas. Me robé el término de narrativas de Gabriel Gatti, un investigador argentino que acaba de estar en México, en el DF de Monterrey, porque el objetivo era intentar construir algunas de las piezas de este enorme rompecabezas. Imagínense, a los que les gusten los rompecabezas de 10,000 piezas, que logremos armar zona por zona. Entonces, digamos que ese era el intento, ¿no? Y por eso también un poco la extensión, creo que igual debería ser debe ser más largo, o no sé, pero era el intento solamente de armar algunas pequeñas zonas para empezar a generar discusión, también para motivar algunas cosas. Hace rato ya se habló de la posible ayuda de las facultades de psicología y de derecho, creo que es fundamental, porque precisamente una de las grandes ausencias que tenemos en México son abogados, pero no solamente abogados penalistas, sino abogados penalistas, especialistas en graves violaciones a derechos humanos y sensibles y solidarios, o sea, con una preparación psicosocial. Y lo mismo de los psicólogos, no hace falta con estudiar psicología, y en esto muchos de los familiares han tenido muy malas experiencias con psicólogos que les aconsejan pues que ya lo den por muerto y que siga su vida. O sea, finalmente se necesitan psicólogos que preparen para la lucha, porque eso es lo que es una lucha que va a continuar, y es una lucha en la que las mamás y los papás necesitan muchos aliados, psicólogos, abogados, ingenieros. O sea, no hace falta hacer de ciencias sociales o de humanidades, tampoco hace falta irse a buscar fosas. Finalmente hace falta aliados solidarios que a veces que sirvan de caja de resonancia, como lo mencionó Darwin y Dalia, a veces que sirvan pues para acompañar a un CEMEFO, o para que sirvan para hacer una página de internet, o para que sirvan para hacer dulces. Creo que cualquier cosa es de mucha utilidad. Y creo que pues nos toca a todos. Ya se habló de la responsabilidad de la universidad, la responsabilidad de los periodistas, de los medios. La Iglesia creo que también tiene una responsabilidad muy grande, si entendemos el Evangelio de una forma, digamos, progresista. La Iglesia tiene una gran responsabilidad en esto, y la comunidad también. En alguna ocasión, platicando con Daniela Arrea, otra gran periodista, nos preguntábamos sobre la justicia, ¿no? Y creo que estamos acostumbrados a ver la justicia de una forma demasiado legaloide. Finalmente creo que es importante preguntarles a los mismos familiares qué es lo que ellos piensan de la justicia, porque hay veces que pues, bueno, esperar por la justicia legal pues debería pasar por la justicia a nivel comunitario, ¿no? O sea, que los familiares se sientan apoyados por sus comunidades, por sus amigos, por la iglesia, por el párroco, por el rector de la universidad, por el director de la escuela. Eso sería empezar en un proceso de justicia no entendido desde el punto de vista legaloide. Y pues hay avances, ¿no? Finalmente lo que les suelen decir muchos expertos internacionales a los familiares es que ellos están haciendo en 5 años lo que a ellos les costó 30, y no para nada, no es un consuelo, porque sigue faltando muchas cosas, pero creo que se mueven cosas, tanto en la parte jurídica. Hay una ley general de desaparición forzada ahí siendo discutida, y un poco descremada en el Congreso. Hay otros colectivos que han apostado por la Suprema Corte, que les ha dado oportunidad de buscar en los cuarteles militares. Están haciendo grupos forenses independientes. Está el equipo mexicano, está el grupo interdisciplinario de antropología social y forense, el equipo argentino ya se quedó aquí, la Fundación Guatemalteca también está intentando hacer cosas. Entonces, en ese sentido, y creo que también es importante que muchas de las personas solidarias estamos interconectadas. La semana pasada desapareció la hija de un fotoreportero,
y enseguida se publicó su foto en el Facebook, en los Twitters de la Alameda, donde están todas las fotos de los desaparecidos, y para fortuna del compañero fotoreportero encontraron a su hija al día siguiente. Entonces, digamos que a pesar de que seguimos viviendo en el infierno, hemos encontrado algunos caminos para navegar en él. Y eso creo que se lo debemos a la solidaridad, al cariño y al interés que muchas personas tienen en el tema. Entonces imagínense si logramos potenciar esto. Si logramos potenciar esto, no solamente encontraríamos a una, encontraríamos a varias. Y creo que eso es lo importante. Creo que este libro es gratuito, lo pueden pedir en la Comisión Nacional, en su Comisión Estatal de Derechos Humanos. No es ningún bestseller, no es Paulo Coelho, no es nada, tampoco esperen milagros. Pero creo que puede servir, ¿no? Puede servir para abrir discusiones, puede servir para muchas cosas, puede servir como detonador, ¿no? Y hay otras cosas que se pueden revisar, los estudios del GIEI, los documentales, periodistas de a pie sacan unos documentales muy interesantes sobre las buscadoras, los trabajos de los compañeros periodistas, el libro de Federico, porque creo que es importante que mucha más gente se interesen no importando clases sociales, disciplinas o edad. Pues nada, yo lo dejo aquí para preguntas, comentarios, y les agradezco mucho su atención y la invitación otra vez. Pues bien, si hay alguna pregunta para Alejandro. No, nada, una duda. Ya se cansaron. Una persona de este lado. Gracias. La pregunta era si iba a estar el libro en venta, pero qué buena noticia. Y también decirle a la gente que también lo puede descargar en caso de que no les quede cerca la Comisión Estatal, lo pueden descargar sin mucho problema, pueden buscar narrativas interdisciplinarias y con eso es fácil dar con él. Sí, está dentro del acervo digital de la Comisión de Derechos Humanos. Ahí también lo pueden encontrar, descargar, leer. Compartir también, claro. Bueno, Alejandro, pues nosotros te damos las gracias por habernos acompañado esta tarde aquí. Seminario de desaparición forzada, un crimen de lesa humanidad. La presentación de este libro, Narrativas Interdisciplinarias sobre la desaparición de personas en México. Te vamos a entregar también una constancia que dice más o menos así. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de los Lagos, otorga la presente constancia al doctor Alejandro Vélez Salas por su participación en la presentación del libro Narrativas Interdisciplinarias sobre desaparición de personas en México, como parte de las actividades del Seminario Desaparición Forzada, un crimen de lesa humanidad, en el marco de la Universidad Internacional de Verano. Atentamente piensa y trabaja, Lagos de Moreno, Jalisco, 9 de junio de 2017, firmado por la doctora Rebeca Vanessa García Corzo, secretaria académica, el doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector de nuestro centro universitario, y del doctor Eduardo Camacho Mercado, director de División de Estudios de la Cultura Regional.